Hoy es tarde de reflexión, familia. Estaba pensando acerca del miedo, mis miedos en general. Hay miedos, obviamente, en uno. Y me he dado cuenta cómo he buscado escapar de ese miedo, o buscado de alguna forma confrontarlo para no sentirlo, para no tenerlo, como vía de escape, tal vez. Y acabo de llegar a la conclusión que escapar o intentar escapar del miedo es condenarte a vivirlo una y otra vez. Y es complicado el proceso de tomar conciencia no solo del tema de los miedos, es muy fácil descubrirlos. El tema está, ¿quién es el que piensa acerca del miedo? ¿Qué parte de ti es la que está visualizando, descubriendo ese miedo? Sobre todo, ostras, para no identificarlo, no atacarlo o no confrontarlo, busco un medio de escape. Y el hecho de darse cuenta que buscar ese medio de escape para escapar de ese miedo te confronta más miedo todavía del que sientes cuando te paras frente a ese miedo. Ostras. Entonces la solución para confrontar esos miedos, ¿cuál sería? La primera tal vez darse cuenta de que sí, hay miedos, tenemos miedo. Y escaparnos nos hace tal vez revivirlo o incrementarlo. Ahora, cuando seguimos observando más ese miedo, nos paramos y empezamos a mirarlo. Descubrimos que nos ponemos frente a frente a él, ¿no? Pero en verdad, ¿quién está observando ese miedo? ¿Quién es? ¿Quién es ese miedo? ¿Qué es ese miedo? ¿Qué representa ese miedo? Y empezamos a dividirnos de acá para allá, a buscar soluciones o preguntas. ¿Qué me hace hacer? ¿Qué me impide hacer? Pero eso no es confrontar de verdad el miedo. Imaginemos que, miedo a dinero, hay un montón de miedos, ¿verdad? Imaginemos que, y para poner un ejemplo rápido, que el miedo es, tengo miedo a ser mulato, por ejemplo. Confrontar o aceptar que el hecho de aceptar que, vale, sí, soy mulato. Ostras, aceptas el miedo, ¿no? Y ahora esto que nos permite, una vez que nosotros aceptamos que sí, el miedo está ahí. ¿Y ahora qué ocurre? Sí, soy todos esos miedos. Me dejo de dividir, me dejo de separar. El tema está cuando tenemos un miedo y vamos al pasado a buscar herramientas para confrontar ese miedo. Herramientas que no nos van a servir. Porque si ese miedo lo tenemos ahora, es porque lo hemos creado con todo lo que hemos vivido en nuestro pasado. Y seguramente sea un miedo viejo, creado. Vamos a olvidarnos de la creación. Vamos a centrarnos en buscar una herramienta nueva dentro de nosotros, que es no para combatir, ni para alejarnos, ni para pelear contra el miedo, sino para, familiarizarme con él, darme cuenta de que ese miedo soy yo mismo, con todas esas vías de escape, con todos esos recursos que quiero crear para eliminarlo. Lo estoy haciendo cada vez más grande de lo que es. Entonces me paro. Digo, miedo a perder dinero, miedo a lo que sea, miedo a no generarlo, miedo a no sentirte capaz. Entonces surge el deseo de alejarme, el deseo de conseguir el dinero, el deseo de proteger el dinero para que no se me vaya, o la felicidad, o lo que sea. El deseo tampoco me libra de ese miedo.
Y si acepto que tengo ese miedo, si acepto, no es que tenga que ser me adquirido, sino que yo mismo soy ese miedo. ¿En qué posición nos deja esto? ¿Abrimos una nueva puerta para conocernos? Cada uno tiene la respuesta para sus miedos. Es más, eres tú en potencia. Es todavía la parte de ti que aún no has conocido. Y no da miedo lo nuevo. Hablando de miedo, tal vez ese nuevo que va a surgir de nosotros si nos sentamos y aceptamos de que soy todos esos miedos. Y tal vez el hecho de aferrarnos a lo que ya conozco nos impide abrirnos a eso nuevo que todavía tenemos por conocer, no solo en nosotros mismos, sino en todas las experiencias que podamos llegar a vivir en nuestra vida. Entonces, en este punto te recomiendo que no huyas ni confrontes jamás tus miedos, sino que empieces a aceptarlo como parte de ti, parte de tu proceso. Empiezas a observarlos de verdad, no para huir, no para confrontarlos, sino para aceptarlo, que eres tú, no está dividido en ti, no viene de afuera, ni de ningún otro lugar, ni de ningún otro sitio, ni de objetos, ni de personas. Está en ti. Cuando te paras en este momento, puedes traer todos esos miedos. Y descubres todas esas cosas que hacías para evitarte entrar en conflicto con él. Todas esas cosas que usas a modo de escape. Ahora ya parado aquí en este momento, frente a ese miedo que tú crees que no es en ti, que no eres tú siquiera. Y lo miras de frente. Ni lo abrazas ni lo rechazas, ni lo perdonas ni lo aceptas, simplemente te das cuenta de que eres tú. Y no puede haber otra forma. La pregunta es, ¿qué herramienta nueva tengo que sacar de mí, generar en mí, para crecer, para ir a más? Que a pesar de ese deseo, de ese miedo oculto, hay un deseo muchísimo más mayor que el hecho de escapar, o de guardar el dinero, o de lo que sea. Es complicado intentar generalizar esto de los miedos cuando cada uno lleva su propio programa. Lo estoy intentando hacerlo lo, lo, eh, lo más comprensible posible. Tenemos que descubrir ese miedo, traerlos aquí, dejar de escapar, porque comprendemos que cada vez que escapamos de ese miedo, lo que estamos haciendo es hacerlo más grande. No podemos escapar de algo que somos. ¿Ok? Y nos han llenado la cabeza con un montón de cosas. El miedo es algo psicológico, el miedo no es real, el miedo es mentira, no existe. El miedo eres tú, simplemente. Eres tú, es tu parte que todavía no conoces. Tienes que adentrar en esos miedos y empezar a redescubrirte a ti mismo, empezar a redescubrirte a ti misma. Y vas a ver cómo esos miedos se fusionan en ti. Y se fusionan en ti como una experiencia maravillosa de tu propio ser evolucionando en ti mismo. Eso es lo que tus miedos te vienen a mostrar. A que
en esos miedos, cuando te aceptas que tú eres esos miedos, wow, abres una puerta muchísimo más grande a tu interior. Te invito a que los revises, a que te identifiques, te conozcas tú como ese propio producto de ti mismo, que es esa parte que todavía no conoces de ti y que es maravillosa. Aprende a recrearte en ti. Existe el día en el que te despiertas y decides hacer un cambio radical en tu vida. Es el ¿Ha quedado momento en claro? el que notas que eres una obra de arte, que Dios está en todas partes porque es un reflejo de ti. Ha venido justo en el momento idóneo. No estaba programado. Familia, que esta reflexión mía pues no interfiera en vuestras creencias, ¿ok? Siempre os digo que son solo mi experiencia, que nada tiene que ver con vosotros, pero las comparto. Si os ayuda, perfecto, ¿de acuerdo? Nada, espero que nos veamos en el siguiente vídeo o donde nos tengamos que ver, ¿ok? Un abrazo, nos vemos pronto.